Entramos con la agrupación Los Bullas después de haber tenido ahí muy buena música también para que usted vaya a disfrutar en esta jornada de sábado y como si nada llegamos al mediodía. Esperamos que la estén pasando muy pero muy bien y el día de hoy le vamos a dar la cordial bienvenida a la agrupación Los Bullas. A ver, estamos junto a Javier Flores, Remberto Flores, Leo Peter Flores, Henry Alejo y Alex Chuquimia. Nos van a presentar una primicia que tienen para este 2025 y a ver, de entradita le vamos a dar la cordial bienvenida al director de la agrupación, Javier Flores. Javier, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, hermana, un placer, un gusto volver a tu hermoso programa. Después de un poco tiempito nos hemos perdido, ¿no? Así que volviendo trayendo, como le contaba hace ratos, estamos trayendo temas nuevos. Estamos en un corte promocional, el tema llamado Vete de mi lado. Espero siempre el apoyo de toda la linda gente, pues que les guste, lo hemos hecho con mucho cariño. Ahí está, vamos a disfrutar ahora de la agrupación Los Bullas y esta primicia 2025. Los
A ver, vamos a conversar con el director también, Javier. ¿Cómo ha estado todo este tiempo? Imaginamos que ha estado también planificando este nuevo proyecto también que tienen ustedes, esta nueva canción que están promocionando el día de hoy. Así es, hermana, estuvimos, gracias a Dios, con full trabajo. Justamente también hoy estamos en la Plaza La Paz, en el Salón de Eventos, a Charlie 3, en la 16 de julio. Mañana también estamos en Peña Show Las Mañaneras, así que toda la fanaticada de la agrupación pueden venir, ¿no? a lo que es a bailar con la agrupación Los Bullas. Y aprovechando las cámaras también quería enviar un saludo. Te comento, hermana, nosotros somos de la provincia de José Manuel Pando, de la segunda sección de Catacora. Quiero saludarles, un saludo a la distancia a todos los paisanos allá, a distintas comunidades como a Tolacoyo, a Pachiri, Pairumani Grande, Parachi. También un saludo especial a Santiago de Machaca, que es la capital de la provincia de José Manuel Pando. La siguiente semana, el 14, 15, 16, está de fiesta por el Señor de Exaltación en Santiago de Machaca. Por supuesto que la agrupación Los Bullas va a estar presente también el día domingo 14, el día lunes 15, estamos en Santiago de Machaca, así que toda la gente que gusta de nuestra música
puede venir. Estamos con la Morenada, residentes de Santiago de Machaca, ahí estamos también con los fraternos, ¿no, hermana? Ahí está entonces también Javier, ¿no? Ustedes por un lado también realizando música y por el otro lado también acompañando del lugar de donde pertenecen, y eso es también lo lindo, ¿no? No hay que olvidarse de la tierra, dicen, de donde hemos salido, y ahí estamos, ¿no? Y imaginamos también que los hermanos allá en la provincia también sentirse orgullosos de tener una agrupación del lugar también, hermano Javier. Así es, así es. Sí, hermana, mira, te comento que estábamos el mes de agosto también allá por Catacora, por donde nosotros radicamos, ¿no? O sea, somos allá oriundos de Catacora, así que en 6 de agosto también la gente de Catacora disfrutó, bailó con nuestra música, con la agrupación Los Bullas. Como les digo, ahora también estamos en Santiago de Machaca, este fin de semana que viene, el 14 y 15, estamos en Santiago de Machaca también con la Morenada, residentes de Santiago de Machaca. Pues toda la gente, ¿no?, que venga siempre a apoyar a lo que es, somos un grupo de la provincia de José Manuel Pando, también el grupo paseño, sobre todo grupo nacional, grupo boliviano, que siempre apoye, ¿no?, a los grupos nacionales, que estamos ahora ya. Nosotros también, este tema te comento que el último es una composición de la agrupación, así que pues que apoya a lo que es el talento nacional, ¿no? Y eso es lo que muchas veces nos falta acá a los bolivianos. Parecemos que preferimos agrupaciones del exterior, cuando tenemos también agrupaciones bolivianas, paseñas sobre todo también, hermano Javier, y bueno, pues no, también ahí, que tiene una variedad de repertorio también la agrupación Los Bullas, para que la gente también pueda contactarse con ustedes, hermano. Así es, hermana. Le comento que tocamos de todos, un repertorio muy variado, tocamos de cumbia antigua, cumbia nacional, cumbias del recuerdo, lo que está de moda ahora con lo que es la música chicha, tocamos música nacional, incluido salay, de todo, ¿no? Para todo gusto. Nosotros nos desenvolvemos de acuerdo al escenario, de acuerdo a donde estamos, digamos, ¿no? O sea, en donde estamos, entonces, pues para tratos y contratos, porque que nos escriban, la invitación también por las redes sociales, se nos van a ubicar, estamos en distintas plataformas, estamos en YouTube, en Facebook, en TikTok, escriben agrupación Los Bullas, ahí aparece todo, ¿no? Ahí nos pueden ubicar, tratos y contratos al 730-66-73, el otro número es 76 55 56 76. Ahí nos encuentran. Cualquier duda o consulta, cualquier cotización, pues que nos marquen esos números, ¿no? Ahí está también, hermano Javier, ¿no? Y también ustedes se realizan, están presentes en cualquier tipo de evento, ¿no? Ustedes también van con sonido propio. Hablamos un poquito de eso también, porque algunos simplemente, ¿no?, las agrupaciones van con los equipos correspondientes, pero hay gente también que quiere el sistema de sonido también, hermano Javier. Así es, así es. Le comento que nosotros contamos con sonido propio. Y también asistimos a lo que es, como lo llaman, por tanda, ¿no? A veces una fiesta está un sonido contratado, varios grupos, digamos, tienen que presentarse. También nosotros hacemos ese servicio por tanda. Y ahora si el contratante quiere que nosotros vayamos con nuestro sonido, también tenemos nuestro sonido. Estamos dispuestos a todo tipo de, ¿cómo se llama?, de viajes. Te comento, hermana, también hace semanas estuvimos en Apolo. ¡Wow! Es una provincia de Franz Tamayo. Sí, lejitos, ¿no? Sí. Sí, un poquito el camino también es un poquito comida, jodido, ¿no? Sí. Bueno. Pero un saludo también, no olvidaré a los grandes amigos de Apolo, a la provincia de Franz Tamayo. Estuvo chévere la fiesta, así que un saludo también para todos ellos, ¿no? Ay, no, y cuando me dice Apolo, yo ya temo por las imágenes que uno ve también, ¿no, hermano? Y dice, ¿cómo es que viajan a ese sector? Porque también la ruta es algo peligrosa, pero siempre con la bendición de Papá Dios se llega a todas partes también, hermano. Y algo, ustedes también reciben contratos que para estar toda la fiesta, por ejemplo, una fiesta que inicia a las 3 de la tarde, termina a la medianoche, ¿también ustedes realizan ese tipo de contratos, hermano Javier? Sí, justamente hoy día también estamos en una colación de grado en la Plaza La Paz, en el salón de eventos, Charlie 3, se me olvidó un poquito, en el Charlie 3. Entonces, por ejemplo, el contrato de hoy día es, vamos a estar desde las 16 horas hasta las 12, ¿no? Hasta que lo apaguen la luz, como se dice. Hasta que nos boten del local. Hasta que nos boten del local. También hacemos ese tipo de contratos, ¿no? O sea,
según el cliente lo amerite, digamos, ¿no? Ahí está, entonces ya tienen los contactos también en pie de pantalla también a nuestros amigos y hermanos que nos están siguiendo para que puedan contratar a la agrupación Los Bullas y también puedan tener la música variadita. Ellos van a estar ahí dándoles a conocer también los detalles de los precios y por supuesto el tema que usted quiera, Los Bullas lo van a tocar, hermano Javier. Así es, a pedido del cliente siempre estamos dispuestos a complacer lo que es con la música de la agrupación Los Bullas. Ahí está, entonces el día de hoy tienen 2 presentaciones, el día de hoy, mañana, ¿cómo? Sí, hoy estamos ya enseguida, más ratito estamos ya en el salón de eventos Charlie 3 y mañana pues estamos en el Peña Show, las mañaneras en la avenida Franco Valle, en la esquina calle 3, en la zona 12 de octubre, eso queda por la acera. Ahí está, entonces, si quiere desestresarse el día de mañana, váyalo a saber si puede hoy día en el local Charlie 13 en el sector de la Avenida La Paz y el día de mañana en el Peña Show Las Mañaneras, dice. Así que vaya a disfrutar de la música, porque un fin de semana a veces sin salir uno se estresa también, hermano Javier, y hay que dar también una bailadita por ahí, ¿no? Así es, hermana, siempre como dicen, ¿no? Hay que echarle una aceiteadita. Ahí está, entonces agradecemos a la agrupación Los Bullas y nos vamos con esta primicia también, hermano Javier, para que también la población pueda disgustar de su música, la canción que dice Vete de mi lado. Hermano, le agradecemos y obviamente lo vamos a estar esperando en otra oportunidad.